Saludos, amigas y amigos telespectadores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro último enclave local de la semana, turno naturalmente para el equipo de gobierno, el Grupo Municipal del Partido Socialista, cuya portavoz está con nosotros en la noche de hoy, Rosa Parral. Rosa, buenas noches. Buenas noches, Fernando, Como muchas siempre, gracias. muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que hablar un poquito de ese pleno de la semana pasada, de carácter ordinario, y naturalmente de ese pleno extraordinario que sirvió el jueves pasado para aprobar el presupuesto municipal. Si le parece, comenzamos cronológicamente hablando por ese pleno ordinario del mes de febrero. ¿Qué asuntos destacamos? A ver. Bien, sí, una semana cargada de pleno, concretamente, como decías, en el pleno ordinario, en el que fundamentalmente destacamos los asuntos de gestión del área de gestión del espacio urbano. Son muchos puntos importantes, ya hemos mencionado, y son muchos trámites administrativos los que algunos proyectos urbanísticos de nuestra ciudad están llevando a pleno, también a Junta de Gobierno, pero desde luego pasos que son necesarios para que se vayan concluyendo o se den inicio a algunos proyectos. Y hablo, por ejemplo, como por ejemplo llevábamos un deslinde de un tramo de la vía pecuaria, el conocido como el Cordel del Campillo, que es necesario para ese gran proyecto urbanístico que se va a desarrollar en la zona ya conocida como Royuela, y que también hemos dicho que, bueno, que una vez todos esos trámites que han sido autorizaciones de distintos organismos y administraciones, las que una vez ya concluido pues nos va a permitir que se pueda ya iniciar esa urbanización, una urbanización que hemos puesto muchas veces en comparación como el desarrollo que se llevó a cabo en la zona de la Carrachela, que es lo más próximo o en comparación que podremos poner para determinar eso, una comparación como no es una actuación pequeña concreta, sino es una gran urbanización en la que, bueno, no solamente son edificios, sino otro tipo de instalaciones como deportivas o zonas ajardinadas. Hay también una modificación puntual del PEPRICHA para una actuación a un inmueble determinado de la ciudad, o la aprobación definitiva del proyecto de la línea eléctrica. También, por ejemplo, otra cuestión importante era el dar cuenta de la aprobación definitiva ya, una vez ya que se hizo una aprobación inicial, ha estado expuesta, y ya una vez que ha pasado el periodo de exposición de la ordenanza sobre el tema de la declaración responsable que permite la agilización en las licencias urbanísticas, pues una vez que no ha habido ningún tipo de reclamación, ya hemos podido llevarla a definitivo, es decir, que esta ordenanza ya está funcionando y va a permitir que haya más agilidad, más eficiencia a la hora de emitir estos documentos a través de declaración responsable, que hace que evidentemente también tiene varias vertientes o varios beneficios, tanto para la persona que necesita hacer esa obra, como para las empresas que también evidentemente pues van a poder desarrollar más trabajo en la ciudad. Por otro lado, decir que en este pleno llegamos a ruegos y preguntas, porque también es cierto que distintos portavoces de distintos grupos, ya lo escuchaban ustedes en el enclave del mes anterior, pedían que se limitaran el número de mociones. Nosotros, atendiendo a esa petición, fuimos uno de los grupos que no presentó moción para este pleno, tampoco lo hicieron otros dos grupos más, pero no entendimos que la señora Heredia, que tanto plantea que no se llegan, que no se presenten mociones, haya sido la primera saltándose ese acuerdo. Luego ella ha comentado en una rueda de prensa que se acordó que como habían no había muchas mociones que se iban a presentar. Eso no es cierto, no hemos acordado, acordamos precisamente no presentarla. Ella se ha saltado ese acuerdo, entendemos que ha sido muy desleal en ese acuerdo, y además nos sorprende que presente una moción que ya Fuerza Ciudadana había dicho que iba a presentar. Lleva ya 2 meses haciendo un copia y pega. En la última moción la presentó un copia y pega de la moción de Ciudadanos. Esta ha hecho un copia y pega casi prácticamente. Nosotros sí tengo que decir que no apoyamos, y me gustaría hacer una puntualización en esa moción, porque hablaba de la apertura de distintos organismos, como por ejemplo en su caso era la Seguridad Social. La de Fuerza Ciudadana atendía a todos los servicios, independientemente de quién dependan. Es que eso es lo que tenemos que tener claro los distintos grupos de la corporación. Tenemos que defender los derechos de los ecijanos y ecijanas. Da igual que tengamos que atacar a la Junta, al Estado, quejarnos donde tengamos que quejarnos, pero los servicios que se prestan en la ciudad se tienen que seguir prestando. Si es la Seguridad Social y corresponde al Estado, pues tendremos que reclamar al Estado que se preste una mejor atención. Si es respecto a los centros de salud,
que por cierto dicen que volviera esa atención, menos mal, y estamos contentos de que la presencialidad vuelva. Pues si en el SAE no se presta, también tenemos que decirlo. Si depende de la Junta, da igual, pero es un servicio que se presta a la ciudadanía. Nosotros no la apoyamos porque la consideramos incompleta y que se tenía que incluir el resto de organismos que prestan servicio a la ciudad de Écija, pero además llevaba un claro ataque a los servicios sociales de nuestra ciudad, en la que literalmente decía que bueno, cuando uno va a los servicios sociales te marean. Básicamente nosotros no vamos a apoyar una moción en la que hay un ataque tan directo, y sí tengo que decir en favor de la señora Heredia que una vez que la delegada Nieves Ceballos le plantea que considera un error ese planteamiento y por escrito en la moción, pues que ella rectificara y pidiera perdón, reconociendo que se equivocaba cuando había detallado de esa manera en esa moción. Evidentemente nosotros apoyamos la moción en el mismo sentido, en la que si se reclaman a las distintas administraciones, que haya mayor pues presencia asistencial. Se da igual atienda, que se llame SEPE, Seguridad Social, centros de salud, etcétera. Exactamente, incluido, y hablamos incluso de las ITV, que en las que los ciudadanos, si tenemos esas oficinas aquí, no podemos permitir que tengan que trasladarse a otras ciudades. En este sentido, había anunciado previamente incluso a la celebración del Pleno el portavoz de Fuerza Écijana que de cara al próximo día 9 de abril se podría celebrar, o se iba a celebrar en definitiva, una manifestación, ¿no?, reclamando esta cuestión, pero ayer nos anticipaba Ángeles García, no sé si había hablado precisamente con usted o con algún miembro del equipo de gobierno, que al parecer en estos días se iba a solucionar precisamente esta cuestión en torno a que ya hubiera mayor presencia asistencial en estas dependencias, ¿no?, en estas administraciones, con lo cual en principio esa manifestación, nos decía él ayer, se suspendería. ¿Podemos confirmar por tanto este extremo? O sea, SEPE, Seguridad Social, etcétera, ¿hay una mayor presencia asistencial ya en condiciones? Centros de salud, todo funcionando como tiene que ser. Bueno, yo creo que eso es una cuestión que tendremos que, como el 9 de abril todavía hay un amplio margen, tenemos todo este mes de marzo para comprobar que efectivamente esos servicios, nosotros, independientemente que se presenten mociones o no, siempre estamos muy pendientes de los servicios que se prestan, y las quejas se van a hacer independientemente que hayan mociones o no. Evidentemente estas actuaciones ayudan, pues claro que sí, porque esas reclamaciones llegan también vía de acuerdo plenario, y ya no son las quejas que se puede hacer por parte del alcalde hacia, por ejemplo, en el caso de la Seguridad Social, que sí lo hace directamente con la subdelegación del Gobierno, puesto que evidentemente no hemos estado muy contentos con las actuaciones que se estaban realizando. Es cierto que los datos de la crisis sanitaria, del número de contagios, está mejorando, y eso está permitiendo que también se vayan recuperando servicios. En ese sentido, vamos a estar ojo avisor, evidentemente, y comprobando que efectivamente los servicios se prestan como se merece la ciudad, y que, bueno, pues como decía, que no podemos permitir que los ciudadanos tengan que ir a otras ciudades a hacer gestiones que se pueden hacer en su ciudad. Está claro. Bueno, pues eso, por tanto, en torno a esas mociones que se presentaron, en este caso el grupo municipal del PSOE sí apoyó la que presentaba el grupo municipal de Fuerza Écijana. Eso fue el lunes, en ese pleno ordinario del mes de febrero. 3 días más tarde, el jueves de la semana pasada, pleno extraordinario para aprobar el presupuesto municipal del año 2021. Algo más de 40 millones de euros, delegada. Exactamente. Y medio que esboza usted ahora ya abiertamente una sonrisa, imagino que de satisfacción, lo primero, por tener un presupuesto, que eso es muy importante, ¿no? No, hombre, evidentemente el pleno de presupuesto yo diría que quizás sea el pleno más importante que tenemos a lo largo del año. Fundamentalmente porque en él se van a marcar las líneas que evidentemente marca este equipo de gobierno, y que vienen desde luego reflejadas de dónde decidimos, cómo decidimos el presupuesto. Nosotros nos comprometimos en mayo de 2019 con la ciudad de Écija con un proyecto determinado, y ese proyecto se refleja normalmente en los presupuestos. Si nos hemos comprometido a determinadas actuaciones, es lo que hacemos con este presupuesto, de plasmarla en este documento, que será un documento que marque todas las actuaciones, como digo. Creo que en ese sentido
todos los grupos deben ser conscientes de la importancia de este documento y más si cabe en el momento en el que estamos viviendo actualmente con una coyuntura sanitaria tan compleja y que además ha derivado pues que haya una crisis también social y económica, que eso ya no es no es decirlo, sino que evidentemente es muy palpable y evidentemente pretendíamos además que estos presupuestos contribuyeran a esa recuperación y reconstrucción económica de nuestra ciudad tan necesaria tras esta crisis sanitaria, que aunque la estamos viviendo, estamos entrando en un proceso de vacunación que esperemos que efectivamente se desarrolle y nos permita que la economía se desarrolle. Y son muchísimos los proyectos que hemos introducido en nuestro proyecto con recursos propios, pero también hay una parte que ponemos o que vamos a cofinanciar, por ejemplo, y ahora mismo, y tenemos la absolutamente garantía ya, de que ECIJA va a recibir de la Diputación de Sevilla, gobernada por el Partido Socialista, casi 4.600.000 euros. Y ahora, si quieren, más o menos cuando vayamos hablando del presupuesto, se entremezcla con los distintos proyectos que nosotros íbamos a desarrollar. Sí quiero decir y aclarar una cuestión importante, y es que los presupuestos, el año pasado, por ejemplo, nosotros aprobábamos los presupuestos de 2020, para 2020 lo aprobábamos en noviembre de 2019 y entraron en vigor el día 1 de enero. Los hemos aprobado este año en el mes de febrero. No es una cuestión de voluntad, de querer, de capricho, de falta de responsabilidad del equipo de gobierno. Nosotros nos han movido tres cuestiones fundamentales y que creo que son bastante importantes. La primera de todas ellas y era que estábamos pendientes de la adquisición de las 248 viviendas de la empresa municipal de urbanismo, porque evidentemente tenían que tener una consignación presupuestaria. Concretamente 575.000 euros van consignados en este presupuesto para las anualidades de 2020 y 2021. Nosotros adquirimos el compromiso con el ICO de que adquiriríamos esa vivienda, tiene que venir reflejado. Si aprobamos el presupuesto sin tener la adquisición, evidentemente no podíamos reflejar esa cantidad, íbamos a incumplir y no hubiésemos podido adquirir esa vivienda. Motivo más que de sobra para evidentemente no aprobar apresuradamente un presupuesto. En segundo lugar, como saben, los presupuestos generales del Estado se aprueban en diciembre y eso conllevaba también una subida salarial a los empleados municipales del 0,9%, que también se ha visto ya reflejada y de aplicación ya directa en 2021. Y por último, también sabemos en diciembre que la Diputación de Sevilla va a destinar una serie de recursos a nuestra ciudad, nos dice que va a venir unas determinadas cantidades y decidimos presentar proyectos. Evidentemente también era una cuestión de responsabilidad no duplicar los mismos proyectos, es decir, si nosotros vamos a crear un plan de empleo, lo vamos a dotar, pero sabemos que por parte de Diputación nos van a pedir también otra cofinanciación, pues vamos a esperar. Si vamos a desarrollar un proyecto concreto, el desarrollo, por ejemplo, del Mirador de Peñaflor, que va a ser una realidad de este año, es una obra quizás de las más importantes que vamos a desarrollar en cuanto a lo que supone, puesto que es la restauración completa de un edificio. O, por ejemplo, una actuación en la carretera que va hacia el polígono La Campiña. Esa es una intervención también que entre las dos son casi 1.300.000 euros. Claro, que van confinanciadas al amparo de ese plan continuo de la Diputación. ¿No? Estas vienen, que destina a ECIJA esos 4,5 millones de euros que decía usted anteriormente. Entonces, esas son algunas de las puntualizaciones, algunas de las cuestiones que van a hacer. Y entendíamos que si esto ya viene de Diputación, esos recursos los podíamos destinar a otros proyectos que la ciudad necesitara. Ese es el porqué de hacerlo. Y como digo, encaminado siempre a intentar paliar un poco la situación y la recuperación económica de la ciudad dentro de las competencias municipales. Dentro de las competencias municipales e imagino dentro de las posibilidades, ¿no?, que tiene un presupuesto que viene también condicionado por ese capítulo número 1, que prácticamente supone pues casi el 40% del presupuesto, ¿no? O sea, hablamos de una dotación de más de 15 millones de euros en el capítulo 1, hasta 40 millones, el margen es el que es, ¿no? Imagino. Efectivamente. A ver, aquí tenemos varios capítulos que quizás condenan un poco la capacidad de cualquier grupo, que escuchaba que decían que evidentemente serían otros los presupuestos, es lógico, y yo sobre todo... Puede ser que incluso
pudiera ser otro el presupuesto del Partido Socialista. Claro, en otras circunstancias posiblemente sería otro. En otras circunstancias, evidentemente, claro, hay una cuestión importante, que el 40% sea capítulo 1, eso no se va a mover nunca. Evidentemente necesitamos personal, recursos humanos que desarrollen, que presten esos servicios municipales a la ciudadanía, y eso es necesario, es imprescindible. Luego es cierto que hay un capítulo 9, por ejemplo. ¿Cuál es el capítulo 9? Es el que destinamos, para que todos los entendamos, a pagar a los bancos. Que este año hemos conseguido que con las medidas, por ejemplo, que ya aprobamos en el mes de octubre, en septiembre y octubre, los hayamos reducido, pero al fin y al cabo más de 5 millones de euros que tienen que ir destinados a bancos. Es cierto que este año, como digo, ese capítulo va a disminuir porque también por primera vez el año pasado nos permitían acceder a los fondos de ordenación. ¿Esto qué? Nosotros, cuando llegamos en 2015, el porcentaje de deuda viva, lo que debíamos a los bancos era el 124%, nos pasábamos de lejos lo que la ley nos permitía, que era el 75%. Nos dieron un margen de hasta el 110, oiga, bueno, no llegan al 75, llegan al 110, pero es que llegamos al 124. En cuestión de 6 años hemos pasado de una deuda bancaria de 43 millones aproximadamente y hoy está en 17. El esfuerzo que se ha hecho, evidentemente, ¿y eso solamente... te parece, Rosa Pardal, un milagro económico? ¿Cómo se ha hecho? Pues en 6 años. ¿Cómo claro, se reduce esa deuda viva con los bancos de 43 millones claro, de euros a prácticamente la mitad? ¿Cómo se hace eso? Pues eso es tan fácil como pagar. Es simplemente tener que pagar. Evidentemente, durante el gobierno del Partido Popular lo que hicieron, y es verdad, eran años electorales en los que ellos pedían un año de carencia, es decir, perdóname este año y empezamos, lo sumamos todo para el año que viene. No pagaban. Volvemos otra vez, no pago nada este año. Ellos piden 26 millones de euros para el plan de pago a proveedores, del que esos 26 quedan ya apenas 10 millones de euros. Evidentemente es un esfuerzo que hace toda la ciudadanía de Écija, porque evidentemente son recursos municipales. Pero es cierto que ahora yo sí te tengo que decir que partíamos de un 124% y ahora estamos en un 56%. Por lo tanto, Écija sí ya recupera esa credibilidad en las distintas administraciones y organismos cuando quiere acceder. Por ejemplo, los fondos de ordenación no estaban disponibles para el ayuntamiento. ¿Y por qué no? Porque estábamos muy endeudados. Ahora estamos en una mejor situación. ¿Es perfecta? Será dentro de 3 años cuando el Ayuntamiento de Écija prácticamente quede libre, y desde luego hemos calculado, porque también otra de las actuaciones y dentro del presupuesto, si es cierto que va, por ejemplo, un capítulo importante son los pagos pendientes de aplicación, que son unos pagos que se hicieron en los años 90 y que nadie ha querido sacar. Eso hace que tengamos un remanente negativo y que un remanente positivo, perdón, que es falso. Se supone que ¿eso qué significa? Pues que se supone que tenemos una cantidad, 3 millones de euros ahí, para gastárnoslas en inversiones en la ciudad. Y es mentira. Entonces, ese esfuerzo también lo tienes que sacar del presupuesto. Sacas también ese 1.400.000 que te gustaría dedicarlo a la ciudad, y que tienes, y ahora de repente sí viene la prisa de que tenemos que regularizar la situación de la hacienda municipal. Una cuestión básicamente de responsabilidad. ¿Y qué se está haciendo? Y las previsiones, y ya están incluso por escrito, las hemos presentado y las presenté en una de las propuestas que llevaba en el mes de octubre del año pasado. Hablaba ya, y yo planteaba, un superávit real en el Ayuntamiento de Écija en el año 2025 con este modelo económico que hemos implantado. Esa es la hoja de ruta, ¿no? Esa es la hoja de ruta y en 4 años un ayuntamiento bastante saneado. Totalmente saneado, y simplemente sí decir que quizás una ratio que sí, que es la que más nos preocupa, que es el periodo medio de pago, que está en torno a los 100 días, también nos los encontramos en los 200 días. Y que su objetivo es descenderlo hasta los... Mínimo los 30 días, tiene que estar, que es lo que dice la ley. Y ese es el objetivo, sí o sí, que nos planteamos. Reducción de la deuda, que nos permita actuar en la ciudad y que evidentemente paguemos a todos los proveedores en ese margen de 30 días. Parece una ecuación bastante complicada, ¿no?, de ejecutar, pero... No es lo fácil, pero siempre nos ocurre en las actuaciones de este equipo de gobierno y en la directriz básica del alcalde. No siempre hacemos lo más fácil, pero sí evidentemente intentamos hacer lo correcto, lo que se debe hacer.
Es lo más complejo quizá es mejor mirar para otro lado, dejar ese remanente, seguir pidiendo años de carencia, no pagar préstamos y seguir con una deuda insostenible y que nunca el Ayuntamiento de Écija pues pueda ir más allá y evidentemente un objetivo también era sacarlo de esas listas negras. Hemos hablado de la deuda, de cómo ha descendido de forma muy significativa, muy considerable esa deuda con los bancos durante los últimos años y los objetivos que se marca el gobierno local de la ciudad de cara a 2025, es decir, de cara a 4 años prácticamente, para contar con un ayuntamiento bastante saneado en ese aspecto. En lo positivo también, ¿qué líneas destacaría la portavoz del equipo de gobierno, la delegada de Hacienda, de este presupuesto municipal para este ejercicio? Cuéntenos. Evidentemente nosotros buscamos para esa recuperación una transversalidad en las distintas áreas. Y evidentemente, son muchas las partidas que tenemos, pero sí me gustaría destacar algunas de las más importantes de cada una de las áreas. Por ejemplo, hablaba de un plan de empleo. Nosotros entendemos que se pueden y van a haber ayudas directas a través de ayudas económicas familiares o ayudas de emergencia para aquellas personas que estén en una situación de mayor vulnerabilidad. Pero también entendemos que debíamos este año más que nunca incrementar la dotación en un plan de empleo. El Ayuntamiento de Écija, y por primera vez desde luego que nosotros estamos, hemos llegado como un máximo de 40.000, 50.000 euros. Este año ponemos sobre la mesa 120.000 euros para un plan de empleo, que se va a completar con otros 345.000 euros que vienen de Diputación y vamos a tener quizá el mayor plan de empleo en los últimos años en nuestra ciudad. Es necesario porque evidentemente aparte de esas ayudas directas también, evidentemente el trabajo dignifica y creemos que evidentemente era un año en el que había que apostar muy claramente por este tipo de cuestiones. ¿Qué se va a hacer con ese casi medio millón de euros, por tanto, que se va a destinar al empleo? Rosa, claro, evidentemente se dedica en contratación directa, cuando llegue, bueno, estamos pendientes de la aprobación definitiva, habrá una bolsa, se crearán unas bases en las que las personas podrán solicitar adherirse a esa petición. Mediante esas bases se hará una selección en función de los criterios, se puntuará y pues entendemos que se contratarán a esas personas y van a ser las contrataciones, ya se están elaborando las bases, que van a ser entre 3 y 6 meses y desarrollarán distintos oficios necesarios para el ayuntamiento. Evidentemente también es necesario, imagínense, vamos a contratar para pintar edificios municipales o colegios o cualquier otra cuestión, pues también tienes que dotarle de material, ¿no? Pues evidentemente habrá que comprar esa pintura, esas brochas y demás. Pues entonces ese dinero va a ir directo a eso. También luego el área, por ejemplo, de desarrollo económico lleva quizás una carga muy importante este año, porque es la que va a contribuir también a esa recuperación económica, es la que tiene un gran peso en esa parte y ahí hay un plan de actuación integral en varios sentidos, evidentemente y de la mano con las distintas asociaciones empresariales se va a ofrecer distintas acciones formativas, concretamente creo recordar que eran 13 y que van a estar becadas y de tal manera que consigamos el mayor nivel de inserción posterior a esa formación, porque hemos hablado con las distintas entidades que necesitan ustedes, qué personal necesitan ahora más que nunca. Pues esas personas para que, oiga, pues si son 9 personas las que hacen el curso, pues si conseguimos que 7 de cada curso estén trabajando, pues evidentemente estaríamos muy contentos porque has invertido en formación en un proyecto de más de 350.000 euros que evidentemente tiene también una contratación directa de esos monitores, pero que a ellos también se les va a becar y que luego le garantizas un empleo al fin y al cabo. Luego vamos a hacer actuaciones indirectas, ya comentaba la actuación de, por ejemplo, el arreglo integral también de la carretera hacia la Campiña, al polígono de la Campiña, es necesario puesto que... Eso ayuda al tejido empresarial en definitiva. Y es una petición también de ellos. También vamos a actuar en las distintas vías que ya también lo ha anunciado el delegado en el polígono Virgen del Rocío, se va a adquirir también maquinaria para actuaciones que ellos nos piden, de reparaciones de... tejado, de poda, de iluminación, señalética,
son muchas cuestiones. Luego hablamos, por ejemplo, de ayudas directas también, por ejemplo, a la hostelería. Uno de los Ese sectores, es un capítulo importante. Es uno de los sectores. ¿No? Es el comercio, la hostelería y tal. ¿Hay ayudas directas contempladas en el presupuesto? Efectivamente, hay varias líneas también en ese sentido. Se contemplan las ayudas directas, ya lo hicimos este año y evidentemente el compromiso de este año también son esas ayudas directas. Entendemos que nos gustaría que fuera más, pero también tenemos la capacidad que tenemos. Y evidentemente también se trabaja en distintas actuaciones la delegada con distintos eventos que permitan pues que se pueda llegar a un mayor consumo, o que ellos tengan determinados momentos, y sobre todo en aquellos momentos que coinciden, que pueden tener menos públicos, pues que incentivemos que dentro, evidentemente, y cumpliendo con las normas de seguridad, pues que ellos tenemos claro, y es evidente que es uno de los sectores o el sector más castigado por esta crisis. Hay ayudas directas también, por ejemplo, para feriantes, que ellos sí que realmente no han podido ir ni al 50%, es que no han podido hacer nada. Nosotros a estas alturas, y nos preguntaban si habrá feria o no habrá feria, es muy pronto, demasiado pronto, para aventurarlo, ¿no? Porque decía, y ya lo mencionaba al principio, hay una vacuna por ahí que debe actuar este verano, y si nos permite esa inmunidad de rebaño desarrollar nuestra feria, habrá feria. Si no, ya la delegada, son muchas las reuniones que ha mantenido con los feriantes para ver si situamos cacharritos en determinada zona de la ciudad, pero de alguna manera tenemos que calendarizar algún tipo de eventos con ellos que les permita por lo menos no tener la misma situación. Igual que se hizo en Reyes, no hubo cabalgata al uso, hubo una cabalgata en el Parque San Pablo con la presencia de los Reyes, y fue estática en este caso, y fue con todas las medidas, éxito, con todas las medidas de seguridad. Ya se irá viendo en definitiva, ¿no? Respecto a la feria. Así es. Bueno, un presupuesto que tuvo algunas enmiendas, una a la totalidad del grupo municipal de Vox, y hubo algún que otro grupo que presentó alguna que otra enmienda, ¿no? Sí, bueno, hay una cuestión importante. Para empezar, la de Vox. Entendemos que cuando alguien presenta una enmienda a la totalidad debe tener un proyecto alternativo. Creo que es el único, es el único portavoz en el que en ningún momento ha hecho ninguna pregunta. Yo me he ofrecido durante todo el tiempo, llevo varios meses, incluso con algunos grupos trabajando muchos meses, y desde luego han realizado sus aportaciones y han hecho sus propuestas. El presupuesto no se puede proponer si quieres de verdad y te preocupa la ciudad, y si quieres de verdad contribuir con un proyecto, no puedes esperar al mismo día o el día de antes presentar una enmienda a la totalidad. Yo creo que evidentemente teníamos claro, y afortunadamente no coincidimos en proyectos con Vox, pero creo que faltó. Además había hecho un copia y pega de determinados informes. Tiene la tendencia el señor Osuna a copiar o decir parte, no copia entero, sino copia una parte, por ejemplo, de lo que dice el informe, pero no completo. Entonces desvirtúa bastante el contexto y lo que quiere decir. No hizo ninguna propuesta, no habla de dónde recorta, si recorta servicios o si hablaba de muchos impuestos. Los impuestos no se suben desde hace 10 años. Y entonces no sé, sí hay este año un incremento de la tasa a las eléctricas. Entiendo que es cierto que quizá no le guste que se le suba a las grandes empresas los impuestos, pero a la ciudadanía en general no se ha subido nada, y sí es cierto que mantenemos los servicios y los garantizamos. Por otro lado, estaba la enmienda que hacía el Partido Popular, que en cuestión de incluso las presentaran in extremis el mismo día o el día de antes al Pleno. Entendemos que era muy poca cantidad sobre un presupuesto de más de 40 millones de euros, pues que presentes una modificación de 44.500, que sea en lo que discrepa. Nos parece que eso supone el 0,1% del presupuesto. Entendíamos que el 99,9% estaban de acuerdo, pero es cierto que a lo mejor hablaba de eliminar partidas como una en la que básicamente se utiliza para tener, por ejemplo, los certificados digitales que nos permiten el acceso a la administración de trabajadores municipales, con lo cual, imagínense, el interventor o la secretaria no podrían acceder a ninguna administración ni hacer uso de ese certificado digital, y no podríamos firmar digitalmente, impediría la administración electrónica. Entonces yo creo que no sabía muy bien, pensaba que era publicidad o no sé exactamente
se confundió con esa partida y luego hablaba de la eliminación de las dietas de los trabajadores municipales. Hombre, la cuestión, nosotros en lo que es la cuestión de recortes de derechos laborales no hemos participado nunca. Entendemos que si un trabajador tiene que ir a la Consejería de Vivienda a hacer un trámite para el ayuntamiento, pues evidentemente no, o le ponemos un coche o esa gasolina habrá que pagársela. Si le mandamos a Madrid a que haga una serie de trámites, lo normal es que se le pague el AVE para que vaya, porque yo no sé si usted iría, pero le digo, tiene que ir a Madrid a Seguridad Social a resolver este problema al ayuntamiento, pero te tienes que pagar el AVE. Entonces no tenía mucho sentido. Por lo tanto, evidentemente, ella me pidió en ese momento que le dijera que tenía que cambiar. No me parece que es cierto, y yo me había, como digo, a todos los grupos había ofrecido, tanto para la resolución de dudas como para aclaración de cualquier cuestión, o si incluso manifestaran, pedir cuál era su posicionamiento, por si había alguna propuesta que les hiciera un poco, bueno, pues reconsiderar la importancia que tenía aprobar este presupuesto, porque de esa manera entendíamos en la situación que estábamos viviendo este año más que nunca. Es un presupuesto con, bueno, simplemente con los votos en contra de Vox. Por tanto, sí, porque al fin y al cabo PP y Ciudadanos se abstuvieron. Se abstuvieron, evidentemente. Entonces, evidentemente es un presupuesto que no, bueno, cuenta con un amplio consenso y desde luego con solamente de 21, solamente una persona que se opone en la totalidad a estos presupuestos. Entonces, evidentemente, aunque incluso el señor Bermudo diga que no eran sus presupuestos, bueno, tampoco hizo ningún tipo de propuesta, pero tampoco se ha opuesto a una serie de cuestiones que él también había planteado, y hablaba de oferta de empleo público, hablaba de muchas cuestiones de las que hemos estado debatiendo durante este último año y que se vienen reflejadas. Por tanto, era muy complicado decir a este presupuesto que no. Es un presupuesto, como digo, que se ha pensado de tal manera que no dejáramos a nadie fuera, dentro, como digo, de los recursos, de la capacidad que tiene y, evidentemente, pues con las limitaciones, teniendo en cuenta las aportaciones, y está preparado para todo lo que va a venir, para que vengan, por ejemplo, también hay subvenciones que podrán venir del Estado. Nosotros tenemos que dejar partidas abiertas con 1 euro para que cuando llegue ese dinero esté preparado el presupuesto, y además de que está preparado el presupuesto también tenemos muchos proyectos ya elaborados, proyectos en muchos sentidos. Nosotros no podemos esperar a que nos digan, y sabiendo que se está moviendo y que tanto el Estado como la Diputación está trabajando en dotar a los ayuntamientos, evidentemente nuestra responsabilidad es prevenirnos con tiempo, pues actuar y saber dónde vamos a intervenir. En cuanto nos digan hay subvenciones para proyectos verdes, pues mire, tenemos muchos proyectos en la ciudad que llevar a cabo. Para inversiones, instalaciones, también tenemos muchas. Y ya son muchas las cuestiones que hemos planteado, incluso con los fondos Next Generation, son muchas las actuaciones y son muchos millones de euros los que hemos pedido para nuestra ciudad. Y evidentemente cuando vengan los proyectos están preparados y directos para llevar a Écija. Como digo, evidentemente esas subvenciones vienen y al final cuando tú contratas a empresas para que desarrollen esos proyectos, al final también hay un movimiento económico, hay una generación y circulación de dinero, y que evidentemente pretendemos que quede en la ciudad. También hay una cosa muy importante, hablábamos de esos bonos sociales, bonos comerciales que se van a hacer por parte del área de desarrollo socioeconómico también, que bueno, va a poner a disposición en todos los comercios y hostelería. Nosotros, el ayuntamiento va a bonificar con casi 300.000 euros, y al final eso se convierte, puesto que la inversión es a media, la ciudadanía ya se explicará, y bueno, y la delegada lo explica también muy bien, pues cómo va a funcionar, pero al final ponemos 1 millón de euros, va a permitir poner 1 millón en circulación para gastar en los distintos comercios de la ciudad. Entonces, evidentemente, como digo, un proyecto en el que nosotros, bueno,
afortunadamente no tenemos que lamentar que hayan grupos que no lo hayan votado, sino, como decía, estamos muy contentos, como me decías al principio, sí, contenta, evidentemente es un proyecto importante, y evidentemente agradecer a los grupos que sí han entendido la responsabilidad que era necesaria aprobar este presupuesto y que desde luego han contribuido con él. Y como decía, insisto, que vamos a intentar, porque así queda recogido en este presupuesto, que nadie se quede atrás y preparado para todo lo que venga, que no se pierda nada, que quede en la ciudad y que nos permita ese impulso y esa recuperación económica que tanto necesitamos. Que así sea. Delegada, portavoz, muchísimas gracias por su presencia aquí esta noche. Rosa Pardal, la portavoz del equipo de gobierno, portavoz del Grupo Municipal Socialista, para finalizar esta ronda de entrevistas con los portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento de Écija. A todos un cordial saludo, muchas gracias como siempre por la atención que nos prestan. Buenas noches.